deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. En mi corazón hay un clamor
Levanta tus manos y clama por el aceite fresco. Clama por el aceite fresco. Levanta tus manos. Otra vez dile: llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Dile: un testigo yo soy de. Decláralo, dile: llena hoy mi lámpara con aceite fresco. Yo iré, un testigo yo soy. Otra vez dile: llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús.
encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Y así fue. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Santo, santo Dios. Santo eres Jesús. Te damos gloria, Padre Señor, en esta hora, Padre Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendecimos tu nombre, Padre Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu de Dios. Toda la gloria y toda la honra te pertenece, Señor, en esta hora. Gloria al Señor. Padre, Señor Dios mío, gracias nuevamente por darnos la oportunidad, Padre, Señor, de poder llegar en tu casa. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Tú eres grande y tú eres maravilloso. Gracias, Señor Dios mío, Padre, porque siempre ministras, Señor Dios mío, con tu santa y divina palabra, Señor. Estamos aquí, Padre, Señor, porque reconocemos que ante tu presencia, Señor Dios mío, podemos recibir, Padre, el descanso. Podemos, Padre, Señor, siempre escuchar tu voz. Gracias, Señor Dios mío, por cada petición concedida, Padre. Y por aquellas que todavía no hemos visto, Señor Dios mío, esa palabra cumplida, Señor, seguiremos creyendo. Y seguiremos adorándote, Señor Dios mío, esperando, Señor Dios mío, el momento indicado, Señor Dios mío, porque no hay nada mejor que tu palabra, que tiene, Padre, Señor Dios mío, firmeza, pero sobre todo el tiempo, Señor. Tu tiempo es perfecto, Señor Dios mío, y hemos aprendido en tu palabra que debemos siempre esperar. Gracias, Señor Dios mío, por darnos esa paciencia, fruto del Espíritu Santo. La paciencia, Señor Dios mío, para esperar con calma, con paz, con tranquilidad, Señor, sabiendo que usted está en control, Señor. Gracias, Señor Dios mío, por cada uno de mis hermanos, Padre, Señor, que están aquí en este lugar, y por aquellos que vienen de camino. Señor, sé usted con cada uno de ellos. Tráelo con bien, Señor, para que puedan llegar a tu casa, Señor Dios mío, para aprender de la palabra, Señor. Pido, Señor Dios mío, en esta noche que tu santo y divino Espíritu Santo de Dios sea el maestro dirigiendo, Señor Dios mío, la clase de hoy. Abre nuestro entendimiento. Necesitamos, Padre, y deseamos aprender, Señor Dios mío, sobre tu palabra, sobre los ministerios, su función, sus responsabilidades, Señor, y su eficacia. Padre, ayúdanos, Padre, Señor, a mirar esto desde el punto de vista bíblico, Señor. Gracias, porque siempre aprendemos algo nuevo, algo distinto, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que siempre, Señor Dios mío, está a nuestro lado. Habita en nosotros a través del Espíritu Divino, el Espíritu que los resucitó a Él de los muertos, Padre, Señor, es el que habita ahora en nosotros, Señor, dándonos la victoria que necesitamos cada día para caminar, Padre, Señor, dando paso firme
En el nombre de Jesús, peleando cada día, Señor Dios mío. Aleluya, sabiendo, Padre Señor, que ya tenemos la victoria. Gracias, Señor Dios mío, por hacernos sentir, Padre, aleluya, que esto es temporero. Que cada batalla, Señor, que cada situación, que cada problemática, Señor Dios mío, trae consigo mismo una solución. Y la solución es simplemente, Padre, creer siempre en ti y en tu palabra, Señor, en lo que tú has hablado, lo que tú has declarado, lo que has estado escrito desde antes de la fundación de todas las cosas, desde antes que nos llamaste, Señor, desde antes que nos escogiste, Señor Dios mío, ya hubo algo declarado, algo decretado, Señor Dios mío. En eso nosotros nos amparamos. Gracias por la fortaleza. Gracias, Señor Dios mío, por siempre darnos, Padre Señor, ese empuje que solamente puede venir a través del Espíritu de Dios. Tu Espíritu Santo, tu Espíritu Divino, Señor Dios mío, la tercera persona de la Trinidad, Padre Señor, que nos ayuda siempre, Señor Dios mío, caminar con fe, Padre Señor. Gracias, Padre, porque debido a esa fe, Padre Señor, es la razón por la cual despertamos, por la razón por la cual nos levantamos con más ganas, con más ansias, Padre Señor, con más entusiasmo, Padre Señor, activados, porque sabemos, Padre Señor, que lo que tú tienes ya coordinado para nosotros en el diario, Padre Señor, ya está, aleluya, a nuestra disposición. Gracias, Señor Dios mío, por las personas que nos pones a nuestro lado, Señor, que son una bendición. Gracias, Señor Dios mío, por todo lo que haces, Padre, lo que has concedido, las bendiciones, Padre Señor. Gracias, Señor Dios mío, por siempre hablarnos, ya sea por medio de tu palabra, ya sea por medio de un cántico, una canción que hemos escuchado, Señor, ya sea por un vaso que has utilizado, Señor Dios mío, para bendecirnos. Gracias, porque no pasamos por alto nada de las cosas, Padre Señor, que nosotros, aleluya, recibimos a diario, Señor. Ayúdanos a ser, Padre Señor, personas gratas, que aún en lo más mínimo, Padre Señor, podamos darte gracias en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor Dios mío, porque tú nunca desamparas a tus hijos. Siempre hemos visto la mano, Padre Señor Dios mío, estrechada, Señor Dios mío, para bendecir en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre Señor, aleluya, por tu amado pueblo, por esta iglesia, Señor Dios mío, por los hermanos, Padre. Que usted siga bendiciendo, que usted siga abriendo puertas, que usted siga concediendo, que usted siga fortaleciendo en el nombre poderoso de Jesús. Porque mira que mucha fuerza necesitamos, Padre Señor, ahora más que nunca en estos tiempos. Aleluya, que nosotros podamos, Padre, siempre entender, Padre, que no estamos solos, que no hemos sido desamparados, Padre mío, que no somos hijos sin padre, que te tenemos a ti, Padre mío, quien siempre está supliendo todas nuestras necesidades, Señor. Que no tenemos que acudir, Padre Señor, a fuentes extrañas. Usted es, Padre Señor, nuestra fuente de vida, nuestra fuente de provisión. Aleluya, todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor. Gracias, Padre Señor, porque nunca nos hemos acostado sin comer. Siempre ha habido provisión. Siempre nuestra vasija, Señor Dios mío, ha estado llena. Para tu pueblo amado, Señor Dios mío, nunca le ha faltado nada. Gracias, Señor Dios mío, porque usted provee, Padre Señor, y utiliza incluso hasta los medios más, Padre Señor, inconvencionales, Padre Señor. Usted busca la manera, Señor Dios mío, de tocar a la persona, Padre Señor, menos esperada. En el nombre de Jesús, porque usted es el dueño de los corazones, de los sentimientos, Padre. Usted utiliza incluso hasta el impío, si es posible, para bendecir a tus hijos, Padre Señor. Gracias, Señor amado, porque aún en esas cosas, Señor Dios mío, podemos ver tu mano, podemos ver tu gracia, podemos ver tu misericordia. Gracias, Padre Señor. Aleluya, porque siempre tienes cuidado
de nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios de poder estar aquí. Amén. En su casa una vez más. Gloria al Señor, dándole gloria a nuestro Padre celestial. Amén. Gloria al Señor. Santo eres Jesús. Aleluya. Nosotros pues vamos a darle comienzo, ¿verdad? Para aprovechar más bien el tiempo, gloria al Señor, que tenemos para este estudio, gloria al Señor. Aleluya. Y poder así, amén, cubrir la materia que nosotros tenemos en esta hora. Bien, amado, gloria al Señor. Hoy nosotros vamos a hablar, gloria al Señor, de un ministerio que yo pienso, ¿verdad? A mi opinión, no es, hemos dicho desde un principio, desde que comenzamos, amén, hablando, gloria al Señor, para terminar con esta serie, gloria al Señor, sobre los ministerios, hemos declarado que ninguno de los ministerios, en realidad, no hay uno superior a otro. Todos son importantes porque cumplen con un propósito específico. Nosotros la semana pasada pudimos hablar sobre el ministerio del apóstol y pudimos ver que ese ministerio o las personas que son llamados a funcionar en el ministerio apostólico tienen una responsabilidad de por sí solo. Y pudimos descubrir, amén, que ciertamente, amén, no todos, ¿verdad?, estarían funcionando en el ministerio apostólico. Hoy nosotros vamos a hablar sobre el ministerio del profeta. Este ministerio, gloria al Señor, es uno bien importante. No es el más importante, pero es uno bien importante y es el más malentendido y el más que es mal usado en estos tiempos. El ministerio profético, gloria al Señor, es tan necesario como todos los demás ministerios. Hoy nosotros vamos a descubrir que el ministerio profético es uno, amén, que en estos tiempos se ha visto como un relajo. Esto es un relajo. Usted va a ver que todos los ministerios, al nosotros ver cómo se están manejando en estos tiempos, es un relajo y es triste. Porque estos ministerios sirven con el fin de, amén, poder desarrollar la iglesia. La iglesia que es usted, no es las sillas. Usted y yo que somos la iglesia, amén, gloria al Señor, pues estos ministerios sirven para la formación. Y si estos ministerios no se toman con la seriedad bíblica, pues no nos puede sorprender que haya un desbalance en la formación en las iglesias. Y no es por ser crítico de ninguna iglesia, pero es la realidad. Por ende, mi intención no es enseñarles lo que son estos ministerios en base de mi criterio y de mi opinión, porque si fuera así, entonces no le estaríamos dando una enseñanza bíblica, sino más bien es que podamos ver qué es lo que la Biblia dice en cuanto a cómo deben de ser estos ministerios y por qué estos ministerios no han caducado en términos de su función y de su efectividad y de su eficacia, sino que cuando se establecieron en el principio y la idea que tenía Dios para estos ministerios sigue siendo el mismo aún en estos tiempos. De que los tiempos han cambiado, claro que sí, pero Dios no ha cambiado. De que la gente cambian, amén, su manera de pensar en cuanto a las cosas de Dios y de la palabra, sí, es cierto, pero Dios no ha cambiado su agenda y su diseño. Sigue siendo el mismo. Por ende, la intención es entonces descubrir, amén, hoy
con este estudio, amén, el verdadero ministerio profético. Y cómo es, amén, gloria al Señor, voy a ponerlo de esta manera, lo ideal sería que según lo que la Biblia dice en términos a este ministerio, que eso sería lo ideal que se tendría que ver en estos tiempos. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es verdadero y lo que es falso. Para la lectura bíblica vamos a considerar por lo menos tres: Amos 3:7, Zacarías 1:4, Romanos 3 del 21 al 22. Utilizo estas bases nada más, pero hay un sinnúmero de bases bíblicas, amén, que voy a compartir también a través del desarrollo del estudio. Amos 3:7, Zacarías 1:4, Romanos 3 del 21 al 22. Leemos, vamos a leer entonces el primer verso. Amos 3:7 dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Noten lo que él está diciendo, que Dios no va a hacer nada a menos que no se lo revele primero a sus siervos profetas. Considere eso por un momento. Es decir, y yo había tocado esto y lo había dicho en una ocasión, es cierto que nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Pero Dios, sin la participación de usted, no lo va a lograr hacer. O no lo va a querer hacer. En este caso, este es el punto con los profetas. Los profetas sin Dios no son nada, son un vaso inútil. Pero Dios no hará nada a menos que no los use a ellos para revelar su plan, su propósito y los secretos que tiene para la humanidad. Eso es especialmente importante saberlo. Porque lo que estamos viendo aquí es un Dios que está buscando la participación voluntaria del ser humano. Si Dios quisiera, no usa a la humanidad, pero entonces, ¿quién existiría que le diera la gloria aparte de los ángeles? Por eso nos escoge a nosotros. Aquí es donde Dios realmente recibe, amén, la pleitesía es de seres humanos imperfectos por su naturaleza pecaminosa y caída. Los utiliza, amén, los unge, los separa para dedicarlos para Él, para luego revelar el plan que Él tiene para el resto de la humanidad. Y que a cambio de eso pueda Él recibir el crédito, no los hombres. Segundo texto, Zacarías 1:4 dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Los profetas tenían una función bastante importante, pero difícil, y esto es lo que vamos a ver a través del desarrollo del estudio. Romanos 3, versos 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Nota lo que ¿verdad? Pablo está ilustrando, o más bien revelando. Amén, que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley, pero también por los profetas, los comunicadores, los que hacían la tarea del Señor. Amén, gloria al Señor, de dejarnos saber a nosotros qué es lo que Dios, amén, está hablando. Ahora, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? En términos generales, un profeta
es una persona que habla la verdad de Dios hacia otros. La palabra griega profetes puede significar uno que habla o defiende. A los profetas también se le llaman videntes, videntes de que tienen la habilidad de poder visualizar debido a su intuición espiritual o a su capacidad para ver el futuro. Por eso es que usted vio que al principio de la clase usted vio la imagen de un águila, porque el profeta se le simboliza como un águila, no por la velocidad y por su agilidad, sino más bien por el poder visual que tiene. Expliqué antes de comenzar esto unas semanas atrás que el águila, gloria al Señor, una de sus capacidades impresionantes es su vista ocular, de poder atinar a su presa kilómetros de distancia. O sea que no es supremamente especial. Lo mismo es con el profeta. En el sentido simbólico, el profeta está diseñado para tener una visión de Dios, de su plan, y poder revelarlo y comunicarlo. Un profeta es uno que comunica, que habla, que hasta cierto punto defiende, amén, la palabra de Dios. Es un vidente, es uno que funciona en base de intuición espiritual. Ahora bien, yo creo que es importante poder nosotros diferenciar lo que es el don de la profecía versus el ministerio profético, porque no es lo mismo. Hay personas que piensan que porque Dios lo usa en un momento indicado para hablar una palabra que es profética en su sentido, ¿verdad? De lo que es el don, pero automáticamente piensan que eso los cataloga profetas. Pero no es así. Una cosa es el don y otra cosa es el ministerio. El don profético es una habilidad espiritual que cualquiera de nosotros lo podemos tener. Aquí cualquiera, incluso hasta un niño, se puede levantar hablando y comunicando una palabra de parte del Señor. El don profético lo podemos tener todo. Es más, el don profético es tan simple, se puede ejercer tan simple con predicar la palabra de Dios. Ahí se activa el don profético. ¿Por qué? Porque en ese momento usted prepara un mensaje y nadie sabe lo que usted va a comunicar hasta que usted lo comunica. Y usted no se da de cuenta que ese mensaje, tan sencillo que pueda ser, sin mucha teología, sin mucha profundidad de palabreo, puede, amén, estar transmitiendo una palabra profética a tu vida y a la mía. Una palabra que usted necesita escuchar en el momento indicado. Y ahí en ese momento usted puede, amén, estar ejerciendo el don de la profecía. Como que también puede ser que usted se levante bajo la inspiración del Espíritu de Dios y usted le quiera comunicar una palabra de parte de Dios a un hermano o una hermana. Ahora bien, eso no lo hace necesariamente un profeta, porque una cosa es el don profético y otra cosa es entonces el ministerio profético. El ministerio profético es un llamado de Dios permanente a funcionar en un ministerio mayor con autoridad y responsabilidad. Es decir, amén, una persona que es llamada al ministerio profético es donde el Señor le está diciendo: es para eso que te quiero, para más nada. Es decir, tú vas a convertirte ahora en mi boca, te vas a convertir en mis ojos, porque te voy a dar para que vea, pero a la misma vez para que comunique lo que yo necesito que la iglesia y el mundo entero sepa de mi plan, de mi propósito. Esto es muy distinto. Esto es una separación específica para un hombre y una mujer, que de hecho la Biblia habla de profetisas. Sí, una mujer puede ser una profeta, pero esto es muy distinto a tener el don.
Quedó claro eso. Una cosa es el don, que todo el mundo aquí podemos en algún momento inspirarnos, amén, a dar una palabra profética, una palabra, y cuando hablo profético estoy hablando algo que tenga que ver con pasado, presente o futuro. Y otra cosa es el ministerio, la oficina o el departamento, como le quieran, ¿verdad?, los adjetivos que quieran utilizar para describir. Pero no obstante, es un llamado de Dios. Es decir, el que es profeta no se puede llamar por sí solo. Esto no puede adquirir el titulado por Facebook, ni por TikTok, ni por Snapchat, ni por Instagram. No lo puede recibir por WhatsApp, no lo puede recibir porque esto tiene que venir de parte de Dios. Porque imagínense usted, mi amado, si los que fueron llamados por Dios tenían problemas y las persecuciones eran grandísimas, inmensas, ¿cuánto más lo tendría una persona que se autollamó o se autocatalogó profeta? Entonces esto queda claro. Una cosa es el don, otra cosa es el ministerio profético. Ahora vamos a ver las cualidades verdaderas de un profeta. O sea, o mejor dicho, las cualidades de un verdadero profeta. Esa es la palabra. Las cualidades de un verdadero profeta. Hago énfasis en la palabra verdadero, porque esto es lo que vamos a analizar. ¿Cómo usted va a poder diferenciar un verdadero profeta de Dios versus uno que no lo es? Bueno, fácil, número uno. Porque el verdadero profeta de Dios es uno que va en acorde a la palabra de Dios. Sus mensajes nunca, óigame hermano, pero es que nunca, van a contradecir la palabra de Dios. Por más difícil que sean, por más incómodas que se puedan transmitir, nunca van a contradecir la palabra de Dios y siempre van a ir en línea con las enseñanzas divinas. El verdadero profeta no busca comunicarte sus opiniones, busca comunicarte lo que la palabra de Dios dice. Entonces, mira lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca, ahí vuelve la palabra nunca, nunca, jamás, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No inspirado por ninguna otra cosa más. El verdadero profeta nunca va a ser inspirado por su propio espíritu. No va a ser inspirado por el chisme, por los cuentos de vieja. Nunca va a ser inspirado por lo que escuchó, por fuentes de segunda y tercera mano. Va a escuchar lo que Dios tiene que decir. Y para que eso ocurra, tiene que ser un hombre y una mujer de Dios. Porque esto no lo puede ocupar alguien que simplemente piensa que lo puede hacer. Esto tiene que ser de parte de Dios. El verdadero profeta entonces es uno que se alinea a la palabra de Dios. Contrario a otros que buscan a darte una palabra que se alinea a tus antojos, a tus caprichos, lo que usted y yo queremos escuchar. Hay gente que les encanta que les endulcen, que como no sé, como que le llenen el ego. Tú serás grande, tú viajarás el mundo entero. Pero él no le dice, pero arrepiéntate, ¿sabes? Deja de ser mentiroso, un pecador, deja la inmoralidad, deja la pornografía, o sea, no le dicen eso. No, pero tú viajarás. Veo aviones, veo boletos, veo una visa. Pero no le dice, si no te arrepientes y déjale el fraude, y deja el abuso, y deja la malicia, y deja de estar hablando malo, para ningún lado, ese avión se va a estrellar. Eso es lo que va a pasar. No le dice eso. Porque hoy nosotros hemos estado rodeados de personas que diciéndose que son profetas, no nos están dando lo que Dios nos dice.
Segundo, el verdadero profeta, la característica de un verdadero profeta es que las profecías se cumplen. Esto es tan sencillo como eso. Las profecías se tienen que cumplir. Toda predicción, toda palabra declarada por un profeta tienen que cumplirse. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Sus palabras no caen en el suelo vacío. Dice la Biblia que la palabra que sale de la boca de Jehová sale a hacer lo que fue enviada a hacer. No cae vacía ni retorna tampoco vacía. Sus profecías se tienen que cumplir. Bueno, la palabra lo dice, no lo digo yo. Mira lo que dice Deuteronomio 18, 21, 22. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Este es el pueblo preguntando, ok, ¿cómo nosotros vamos a saber que la palabra que tú estás hablando es real? Dice, si el profeta hablare en mi nombre, en el nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas miedo de él. Con presunción. Ahora, aquí hay una implicación. Aquí la implicación es porque no está diciendo que necesariamente que el profeta es falso. Lo que está diciendo es, o lo que puede estar aludiendo aquí es que, como la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto a sí mismo, hay una fracción pequeña de que se puede equivocar. Presunción aquí está hablando de que lo habló, porque hay profetas que se pueden halagar. Por eso es que uno tiene que tener cuidado. El profeta debe de siempre andar con una humildad, sabiendo que Dios lo está usando, pero no es para vanagloria. Porque ese es el problema también. La gente corre a distancia cuando escuchan de un profeta que tiene, amén, por ejemplo, el don de ciencia, que puede revelar tu seguro social y tu número de teléfono. Y la gente corre porque están diciendo, aquí hay un hombre que revela. Si la gente realmente, como dije al principio, hace unos minutos, si la gente entendiera y dijera, yo quiero que el Señor me hable de verdad a mi condición, no irían tan ligero a correr. No irían tan ligero a correr. Porque usted no quisiera que Dios realmente revelara lo que los demás no pueden ver. La gente correría menos. Dice, no, para allá yo no voy porque ese sí que va a revelar. Pero las profecías se cumplen. Si es de Dios. Si es de Dios. Cuando Dios, mira, casi siempre, hermano, estos asuntos de que Dios te va a dar la casa, que Dios te va a dar el carro, que Dios te va a dar el trabajo, que Dios te va a dar ese hombre, esa mujer, que Dios te va a hacer. Esas cosas, mi amado, que son las que normalmente la gente, incluyendo sobre ministerio, si la gente supiera, mi amado, que eso está como en lo último de la lista de lo que Dios realmente quisiera para nosotros. Más que todas esas cosas, Dios quisiera que nosotros fuéramos exitosos espiritualmente. Que nosotros fuéramos gente de fe, firme, estable. Que nosotros reconociéramos primero nuestra identidad. Porque de qué vale tener un trabajo que me paga a mí $50 la hora, pero yo no conozco cuál es mi identidad en las cosas del Señor. Me pierdo en cuanto a eso. ¿De qué me vale tener todas estas cosas? Una casa nueva, pero no tengo un hogar. Un carro, pero no llego ni a la iglesia. Porque hay gente que pide un carro y cuando Dios se lo da es cuando menos llegan a la iglesia. Alaba. Y no se preocupe, eso no pasa aquí. Pero si la gente supiera que lo que yo quisiera que se cumpla en mi vida es lo que Dios sabe que me va a bendecir de verdad, que lo que me va a ayudar. Pero la profecía se tiene que cumplir de aquellos que son verdaderamente llamados profetas. Tercero, una de las características que se muestra en un profeta realmente de parte de Dios es que todo lo que comunica es revelación divina. Todo lo que te va a comunicar tiene que ver, amén, con algo, gloria al Señor, que tiene que ver con el reino de Dios. Como dije, no tiene nada que ver en realidad con cosas que lo que sirve es para llenar nuestros ojos, nuestros apetitos carnales. Es decir, estos profetas reciben las palabras directamente de Dios y las
comunican a la iglesia con el fin de edificar, consolar y exhortar. Mira lo que dice la palabra. En 1 Corintios capítulo 14, verso 3 al 5, mira lo que él dice Pablo. Pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis. Porque mayor es el profeta que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Porque había un desorden en la iglesia de los Corintios, que todos querían hablar en lengua, pero entonces no se levantaba uno interpretando. Entonces, ¿quién se edificaban? Nadie más que el que la estaba hablando. Y si es que el que la estaba hablando la podía entender. Alaba, gloria al Señor, hermano. Esa es tremenda pregunta, porque va a depender de varias cosas. Número uno, están las promesas condicionales y las promesas incondicionales. En la Biblia nosotros vamos a ver que hubieron hombres, por en el caso de David, donde él hizo una promesa que era incondicional. Es decir, no es que eso significaba que David hiciera lo que le diera la gana, pero había algo especial con el rey David que tenía mucho que ver con su corazón, no necesariamente con sus actos que él cometió, sino con su corazón, su humildad, que provocó que Dios pudiera percibir eso y dijo: yo voy a jurar que en ti nunca te va a faltar un rey, nunca va a faltar rey en tu trono. O sea, hubieron consecuencias. Sabemos la historia de David, fue muy triste, pero él es un ejemplo de lo que es personas donde Dios declara promesas incondicionales. Se van a cumplir, no importa lo que pase. Pero entonces está personas como en el caso de Saúl, que son promesas que Dios declara promesas, pero son promesas, amén, que requieren condiciones. Es decir, si haces como yo te digo, se va a cumplir lo que yo he declarado. En el momento que tú falles, eso no se va a cumplir. Se puede cumplir lo contrario. Rapidito voy contigo. Pero también hay que entender, y eso es en el antiguo pacto. Tenemos que entender que eso era en el antiguo pacto. Esa era la manera, ¿verdad? En cómo Dios trabajaba. Recuerden que todavía Cristo no había aparecido. O sea, ya estaba en la eternidad. Cristo es Dios. Pero en cuanto al diseño de la salvación, cuando viene Cristo y muere y hace todo lo que hace, las cosas como que cambian un poco. Ahora, contestando tu pregunta, hay personas que Dios le puede dar una promesa, y sí, va a depender mucho de que ellos hagan ciertas cosas. Ahora bien, deberíamos también entender que cuando Dios da una palabra de cumplimiento, si la persona no obedece, se resiste, pues lo que podría pasar es que se atrase. Nosotros somos responsables en muchas ocasiones de que se atrasen ciertas cosas, cierta palabra de parte de Dios. Porque yo soy de los que creo que Dios no nos va a entregar. Recuerden que cada petición que usted tiene delante de Dios requiere que usted esté en una condición espiritual suficiente para que esa petición no se convierta entonces en una maldición o en una burla delante de Dios. Porque Dios no nos va a entregar algo para que después usted venga y despilfarre esa bendición. Es decir, ¿cuántas personas, amén, eran ciegos, recibieron la vista y hoy en día no le sirven a Dios? Entonces, no es que Dios ve eso y dice: ok, está bien, me cogiste bobo, al próximo ciego no lo voy a sanar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios mira el corazón y las intenciones. Se pueden atrasar, o puede ser que hay que mirar el asunto. Puede ser que sean personas
cuyas promesas están atados a condiciones. Me tienes que servir. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no le hemos hecho petición? Señor, si deja a mi madre viva, yo prometo que yo te voy a servir. Dios va a agarrar esa palabra. Va a decir, yo voy a ver. Yo voy a ver. O sea, como la hice yo. Señor, si tú me libras de esta condena que yo estaba enfrentando 65 años como mínimo, si tú me libras de esta condena, yo te prometo que te voy a servir. Hasta el sol de hoy en alta y en baja. No me queda de otra porque ustedes no me hubiesen conocido. O sea, es para que usted vea que hay veces que Dios espera de nosotros que cumplamos, que nosotros andemos conforme a su voluntad. Y las veces que el año que estuve retenido, yo por poco visitaba la cárcel de nuevo. De las que Dios me salvó a mí. Esas cosas traían a memoria. Recuerda la palabra que me diste. Recuerda lo que tú prometiste. Porque la Biblia dice mejor no prometer y no cumplir, que si tú dices la palabra, tienes que cumplirla. Porque eso Dios no honra así. Tu palabra es un poco compleja por la sencilla razón de que en la manera en que tú lo expones, se asume que los ministerios se pueden transferir o transicionar. O sea, que una persona se puede transicionar de un ministerio a otro. Y en la Biblia no vemos tales transiciones. Lo que sí vemos es, por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Siendo un pastor, no le está diciendo transiciona, sino que le está diciendo activa también ese don, porque tienes don de evangelista, porque anduviste conmigo, pero ahora eres pastor, pero sigue haciendo tu ministerio de evangelista. Eso no le está diciendo transiciona, sino que activa también ese don. Ahora bien, cuando único vemos transición es si hay un reemplazo. Es decir, nunca hemos visto, amén, un profeta decir, ya terminó mi temporada de profeta, ahora me voy a lanzar al evangelismo. No. ¿Sabe qué es lo que vemos? Que cuando se termina la temporada del profeta, ya Dios ha escogido a otro y le ha dicho a ese profeta, úngeme a ese porque tu tiempo se acabó y este va a ser profeta en tu lugar. Eso es lo que me he visto. Cuando una persona piensa que su tiempo terminó, debe de considerar entonces que es que Dios ha puesto un Eliseo en su lugar, ha puesto un Josué en su lugar. Es decir, si se le terminó el tiempo es porque ya Dios ya dejará de usar a esa persona en ese oficio. Ahora, también puede ser, amén, y aquí es donde existe la confusión, y por eso es que hoy vemos una combinación o una aglomeración de ministerios, que vemos que gente se llaman pastor evangelista, profeta evangelista, profeta pastor, apóstol profeta. Buscan una combinación porque una de dos cosas: o no están seguros dónde se quieren posicionar y no han podido realmente descubrir cuál es el ministerio específico de parte de Dios, o en realidad están funcionando en las dos, pero una de esas dos siempre va a presidir. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Jonás es profeta, pero también fue considerado uno de los evangelistas más grandes en su tiempo, porque este hombre, amén, cuando finalmente obedece al Señor, que el Señor le dice, tú me vas a ir ahora a Nínive y vas a decir lo que yo quiero que tú digas. Él fue por toda esa región de Nínive y su
¿verdad? Su función, actuó como una de evangelista porque tenía que comunicar las buenas nuevas. Estaba comunicando, mira, arrepiéntanse para que eviten el juicio de Dios. Estaba comunicando la voz profética de Dios, pero a la misma vez funcionando como un evangelista, porque se ganó a todo Nínive. Aunque después, 100 años después, terminaron desobedeciendo a Dios como quiera, pero la pregunta es un poco compleja. Yo pienso que la persona quien batalla con entender si es profeta o evangelista, debería de buscar dónde es que está su fuerza, dónde es que mayormente fluye. Porque recuerda, cada uno de estos ministerios que vamos a hablar pueden tener el don. Por ejemplo, el profeta puede tener el don de maestro. El profeta puede también ejercer el don del evangelismo. ¿Por qué? Porque el profeta está viajando. El profeta está visitando lugares para comunicar la voz de Dios. Y el profeta puede ganarse muchas almas también, no ganarse a una persona. Puede ganarse muchas almas. Todo es fluir en dónde está tu fuerza, tu mayor fuerza. ¿Cómo es que tú te destacas más? Ahí es que puedes tener la respuesta. Si te destacas más en comunicando la palabra de Dios, ministrándole a las personas, hablándole, amén, de algo que solamente ella o él conoce, entonces quiere decir que esa es tu mayor inclinación, la profecía. Contesté tu pregunta. Es que es compleja. En la manera en que tú la pones es un poco compleja. Pero, por eso, a eso iba. Es porque nos estamos concentrando mucho, o sea, en el ministerio como individual, lo cual está bien, porque por eso es que estamos dando las clases individualmente, para estudiar y analizar un poco más de cerca estos ministerios. Pero es posible que una persona pueda funcionar, pero siempre va a haber algo específico. Es decir, el ministerio específico de cualquiera de nosotros siempre va a sobresalir sobre los demás. Como dije al principio, una cosa es tener el don de profético y otra cosa es tener el ministerio. La única manera que tú puedes ver si el ministerio profético es tuyo es lo que estamos tocando ahora mismo. Descubrir si estas cualidades están en ti. O sea, si tú eres de las personas que, por ejemplo, en este tercer punto, revela todo lo que tiene que ver con lo divino. O sea, que no es lo que la gente hoy en día quieren escuchar. Pero también con los sueños. Esos son señales, esos son claves importantes. Son claves importantes. Recuerden, ¿cuántos sabían que Abraham era considerado profeta? Mucha gente no sabe eso. El mismo Dios lo llamó profeta. En una ocasión, cuando él miente en 2 ocasiones, que la esposa era la hermana, que cuando vienen a un rey, se quiso acostar con ella, Dios tuvo que revelársele a ese rey y decirle, hey, no te atrevas a acostarte con ella. Porque ese es de mi siervo, y le dice, y él es profeta. O sea, Dios mismo lo llamó profeta. Pero nunca hubiéramos pensado que Abraham era profeta porque no se nos presentó a nosotros de esa manera, pero la Biblia sí lo llama profeta. Lo que quiero decir es que
tu ministerio específico va a ser donde tú mayormente te destacas. Pero nuevamente, no te concentres en que o profeta, pero también hago evangelismo. Las dos cosas se pueden fusionar a veces, en ocasiones. Tú puedes tener el ministerio profético, pero tener el don evangelístico. Acuérdense que, y eso no me quiero adelantar porque ese es el próximo estudio que vamos a dar la semana que viene. Pero todo se puede fusionar. Hay fusión a veces en estos ministerios. Amén. Pero uno de ellos es donde más tú vas a sobresalir. En el caso de Timoteo, él fue pastor, fue estacionado como pastor. Pero Pablo le dijo, haz obra de evangelista, y también era maestro. O sea, hay fusiones de dones, pero el ministerio es uno solo donde tú mayormente te destacas. Amén. Número 4, la cuarta cualidad de un verdadero profeta es, amén, que ejerce sabiduría y discernimiento. O sea, ellos poseen la sabiduría y el discernimiento para poder interpretar la palabra de Dios. O sea, que el profeta verdadero no comunica la palabra del Señor a lo loco. Lo hace de una manera con discernimiento, lo hace de una manera sabia. Vamos a ver lo que nos dice en Juan capítulo 4, versos 16, 20, para que usted vea. Estoy tratando de establecer a lo que me refiero aquí. Esto es Jesús con la samaritana. Mira lo que él le dice. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es marido tuyo. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me pareces que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Escuchen esto. Muchos de nosotros nos han enseñado que esta plática que el Señor está teniendo con la samaritana tiene que ver con hombres, o sea, físico, de carne y hueso. Pero el Señor aquí no le está hablando de maridos de carne y hueso, de convivencia. Le está hablando de dioses. Porque el problema con los samaritanos es que ellos eran una mezcla de judíos y era tan despreciado por los verdaderos judíos que por su idolatría y por los muchos dioses paganos que ellos tenían a tal magnitud que prácticamente mayormente las mujeres consideraban estos dioses extraños como maridos. Ahora, ¿cómo yo sé que esa es la verdad? Porque mira lo que ella dice. Cuando ella tiene esa conversación, ella inmediatamente dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Eso no tiene nada que ver con el tema. Por eso es que yo sé que no está hablando de relación, de intimidad de una pareja o de cónyuge. Está hablando de Dios. Él le dice, vete y búscame a tu marido. Es decir, vete y búscame aquel que tú has declarado tu apoyo. Búscame aquel el que tú consideras que te sostiene. Y le dice, no tengo ninguno. Y dice, no, bien ha dicho, fíjate. Porque hasta ahora tú has cambiado de dioses tantas veces y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Dice, pero, y le está mostrando, o sea, mira la sabiduría y en la manera en que Jesús trata de ayudar a esta mujer a comprender que todos los dioses que ha tenido, ninguno la han podido satisfacer. Ninguno han podido servirle de cobertura hasta que Él llegó. Y Él le dice, dame agua, dame de beber. Dice, pues, pero ¿cómo yo te voy a decir? Ni cántaro tiene. Dice, si tú supieras quién te está pidiendo. ¿Ve? Porque ninguno de los dioses le habían atendido a la necesidad de ella. Por tantos años, los samaritanos han buscado reemplazar la gloria de Dios con dioses paganos y ajenos. Y ninguno de ellos han quedado satisfechos. Él aprovechó la oportunidad de una mujer que todas las tardes iba a extraer agua en el pozo de Jacob y dijo, a esta mujer hoy yo la voy a convencer de que su verdadero Dios no es en los montes, no es dioses extraños ni paganos, es Dios en espíritu y en verdad. De eso se trataba esta conversa. Mucha gente han utilizado esto, mi amado, para llevarlo a otras conversas que no tienen nada que ver con el tema. Pero de eso se trata.
Dice, entonces el profeta verdadero de Dios va a buscar hablarte una palabra con sabiduría, buscando sacarte del error, buscando que usted entienda que lo que usted tiene o lo que usted ha considerado por mucho tiempo como algo inofensivo, como algo bueno, es todo lo contrario para con Dios. Muchos de nosotros teníamos prácticas y enseñanzas erradas hasta que, amén, gloria al Señor, tuvimos la ayuda de profetas de parte de Dios. Amén. El profeta verdadero, una de sus características es que la sabiduría y el discernimiento hace posible que la palabra de Dios usted la pueda entender. También, por ejemplo, en el caso, le doy este otro ejemplo que es perfecto. El profeta Natán, cuando se le apareció al rey David, ¿cómo fue que él inició la conversación para lograrlo entender que lo que él había hecho era tan pecaminoso delante de Dios y que lo había ofendido? Pues le expone una parábola. Le expone una parábola y ahí vemos la sabiduría. Porque número uno, entendemos que a lo mejor el profeta dijo, cosa difícil me ha mandado Dios hablarle a un rey que tiene tanto poder. Y que si yo le entro muy fuerte y le entro con estas acusaciones me puede matar. Y yo me imagino que el profeta Natán, sudándole las manos, dijo, Señor, dame sabiduría entonces para poder entrarle al rey. Nota esto, que no lo hizo en público, lo hizo en secreto, lo llamó aparte, porque esto también es lo que hacen los hombres y mujeres de Dios que son profetas. Esta modalidad de estar avergonzando a la gente en público, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, a menos, y la Biblia tiene un patrón para poder hacerlo. Tiene un patrón a seguir, pero hoy en día no. Hoy en día la gente quiere avergonzar a la gente en público porque piensan que eso de alguna manera, en realidad dice, no es para que la gente tenga temor. No, tú estás buscando que te respeten a ti, que te veneren a ti. Esto es un hombre de Dios, esto es un hombre que revela. Pero nos da un patrón de cómo usted poder llamarle la atención a un hermano sin tener que herirlo más, sin tener que, amén, destruirlo por completo. ¿Cómo es? La sabiduría. Y ahí es que usted conoce verdaderamente al profeta con esta característica de parte de Dios, que sabe usar la sabiduría. El profeta Natán lo llama a sola, le da una parábola, y cuando el rey entiende lo que implicaba la parábola y él mismo ejecuta la sentencia, el profeta le dice, temo mi rey, que ese es usted. ¿Y qué fue lo que vimos? Un rey arrepentido, un rey que reconoció. Eso es sabiduría. Pero ¿qué pasaría si a nosotros en público nos avergüenzan? No, dale, yo espero. La terquedad nos va a entrar y va a decir, nos vamos a trancar, porque nos vamos a sentir avergonzados. Espérate, pero tú no me pudiste llamar en el basement o a sola o afuera. Lo tuviste que hacer en público, pues ahora menos voy a hacer caso. O sea, esa es la actitud. Profetas de Dios son gente sabia, que saben el momento preciso de cómo comunicar la palabra de Dios. Número 5. Otra característica que se destacan en los profetas de Dios es que continuamente son rechazados y perseguidos. Continuamente son rechazados y perseguidos. A menudo enfrentan rechazos y persecución por comunicar la palabra de Dios. Hoy en día lo que vemos es alfombras rojas lanzadas a los supuestos profetas. Bienvenido, aquí viene el profeta de Dios, y todo el mundo los quiere solicitar. Y todo el mundo los quiere invitar. Pero que yo sepa, los profetas, amén, de esos tiempos, el profeta que comunica la palabra de Dios no es bien recibido. Es siempre rechazado, siempre criticado, hermano.
Claro, volviendo a hacer la comparanza. En el antiguo pacto no había Biblia, no había nada, ¿verdad? Creado. Los profetas tenían que comunicar todo lo que estaba venía directo de Dios. Así como venía de parte de Dios, ellos tenían que comunicarlo. Es decir, ellos no tenían una referencia. Pero ahora, en la era de la iglesia, nosotros tenemos la palabra del Señor. Para contestar tu pregunta, el verdadero profeta, o sea, el que funciona en el ministerio profético, va a hablar, como en una de las características, va a hablar en acorde a esto. En el momento que se salga de esto, siendo llamado profeta, hay que cuestionar ese llamado en particular. O podríamos considerar, buscar cómo comenzó, cuáles fueron sus comienzos, porque en la Biblia hay profetas que comenzaron bien y terminaron mal, porque comenzaron a corromperse, comenzaron a dejarse llevar, por ejemplo, en el caso de Balaam. Vemos que se le considera la doctrina de Balaam porque él, siendo llamado profeta, que incluso hay otras referencias que lo consideran hasta un adivino, un brujo, pero su manera de profetizar fue tan mala y pecaminosa ante los ojos de Dios que lo declaró una doctrina. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a él numerosas veces, tú vas, le digo en varias ocasiones, no vas a ir porque mi pueblo Israel es mi pueblo y tú no vas a ir a maldecir, que era lo que Balac quería que ocurriera. No, ve y maldíceme a este pueblo, porque él entendió y descubrió que si el pueblo de Israel era maldecido o había una palabra, amén, que profería maldición, lo podía quedar, amén, podían sucumbir a eso. Él utilizó, mira esto, la malicia del impío. Dice, no, tú eres profeta. La palabra que tú profieras puede lograr que le caiga y nosotros poder entonces hacer lo que queramos con el pueblo. Dios le dice, tú no vas a ir a maldecir al pueblo. Tanto fue la cosa que a lo último Dios le dice, vete, pero vas a decir lo que yo te diga. Y no fue así, se dejó llevar por la avaricia, por el dinero. Nuevamente, son ejemplos, pero sí, contestando tu pregunta, claro, el mensaje es el calificativo. El mensaje tiene que ser uno contundente, tiene que ser uno que esté en acorde con esta palabra que fue el primer punto. Por eso es el primero, porque eso es lo que va a diferenciar. Hoy en día la gente nuevamente están como que disfrazando un poco la palabra. Tú tocaste un punto el martes que se está desapareciendo el advenimiento, hablar del arrebatamiento, se está desapareciendo entre los mismos profetas. Hablarles sobre la condición, amén, de las personas que ellos mismos están considerándose, amén, y para prepararse para un ministerio. O sea, es tan indispensable el mensaje de que mira, arregla tu vida si tú quieres trabajar en este ministerio, como también hablar, amén, de todo lo que ya está escrito. Es decir, el profeta no puede negociar la palabra de Dios simplemente porque se haya amenazado por el gobierno o por las leyes, ni nada por el estilo. Porque eso es otra cosa. Hoy en día las iglesias están censurando a estos ministerios. El que es verdaderamente profeta, señores, hermano, el 99.99 de las veces no va a ser recibido en una iglesia donde hay un aparente desorden. No lo van a recibir. Pero es todo lo contrario hoy, ¿sabe? Hoy hasta los mismos profetas se hacen agenda. En aquellos tiempos, mi amado, era Dios quien lo enviaba. No hay nada en la Biblia que indica que un rey, amén, gloria al Señor, mandaba a solicitar a un profeta que sabía que iba a hablar de Dios. Era todo lo contrario. Dios enviaba, mira, vete a el rey fulano de tal y dile, así dice Jehová. Bueno, cojamos el ejemplo de Jeremías. Jeremías tuvo un ministerio bien fuerte. O sea, no tan solamente lo despreciaban los reyes, pero incluso hay un capítulo, no sé si es por el 30 por ahí, donde vemos que él trató de comunicar la palabra de Dios y por poco lo ahorcan. Su misma gente.
porque él estaba dando la palabra que no querían escuchar. Y el verdadero profeta del Señor, una de sus características es la palabra de Dios incambiable, inmutable. No la cambio, no la negocio, es fuerte, es incómoda, pero no la voy a cambiar porque Dios la habló. Imagínese usted que yo le dé una carta para que usted la lleve y usted venga en medio camino, venga y borre 2 o 3 palabras y usted le ponga la palabra que usted quiere y se la lleve. No va a tener el mismo tono, no va a tener el mismo sentido de comunicación. La persona cuando la reciba va a tener un mensaje totalmente distorsionado. Por ende, no va a recibir el tono de Dios. Es decir, hoy en día, en vez de los profetas decir, así dice Jehová, o así dice el Espíritu Santo, que de hecho eso también está de moda. A veces utilizan esa expresión para avalar que lo que van a decir viene de parte de Dios, cuando que en realidad, cuando tú escuchas lo que te van a decir, dices, pero yo no sé si no es lo que yo quería escuchar, pero porque no, o sea, no es que están diciendo nada malo, sino que parece todo maravilloso. Parece que todo está bien. Pero tú sabes, tú mismo sabes, usted y yo sabemos que hay cosas malas, pero nosotros decimos, ¿será entonces que? Por ejemplo, yo escuché un profeta los otros días, estábamos viendo en YouTube, y hay algo que me chocó que ya me perdió. Cuando escuché eso me perdió. Que él dijo lo siguiente, porque él estaba profetizando y me impactó porque el video, aunque lleva en YouTube ya como varios años, en ese momento él dice, sí, yo sé que tú estás diciendo, tú estás profetizando, pero no le está hablando de su condición. Porque en ese momento que yo lo estaba escuchando, yo estaba pensando en eso. Yo dije, pero qué lindo es eso. Que le promete y le promete aquí, le promete allá, pero ¿cuántos de ahí que le están hablando de parte de Dios no tienen condiciones y situaciones que necesitan arreglar? Y yo estaba pensando eso justamente cuando de momento él dice, sí, yo sé que tú estás pensando que por qué yo no le estoy hablando en su situación pecaminosa. Y mire, y él dice esto, porque yo soy de los profetas que yo hablo en base del propósito de Dios y no de la condición. Me perdió. Me perdió porque eso no es Dios. Dios primero te habla en base de tu condición para llevarte al propósito de Él. Así es que trabaja esto, no es al revés. Entonces, yo me doy de cuenta que eso es lo más que llama, eso es lo más llamativo. Es que háblame ¿verdad? De mi riqueza, de mi finanza, de mi familia y de viajar y de hacer esto, pero no queremos como que escuchar, enderézate, arregla tu asunto, al caso, obedece, establécete, sé disciplinado, búscame las mañanas que ronca como león de jungla y te quiero despertar pero tú no despiertas, o sea, búscame en la madrugada. Y a veces nosotros queremos pasar eso por alto. Iba a decir algo. Delató el pecado de Herodes y eso le costó la vida. Le costó la vida. Pero esa es la realidad. Mira lo que dice en Lucas 4 concerniente a este punto. Vamos a movernos rapidito. Concerniente a este punto, Lucas 4, 23 y 24 dice, Él les digo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahora, Jesús estaba hablando entre su propia gente, pero esto también habla en general. Un verdadero profeta de Dios siempre va a ser rechazado y siempre va a tener persecución. Porque es más, los van a considerar como un repelente de buena vibra. Un repelente de bendición de Dios, porque van a decir, ay no, pero ahí viene este siempre habla de juicio y que si no se arregla y no se arrepienten. Pero ese es el profeta, esa es la función del profeta. El profeta en realidad no viene a traer buenas noticias como tal.
la única buena noticia es, si te arregla, estas cosas van a ocurrir. Si te arregla, esto va a funcionar. Dios va a obrar de esta manera. Si no, estas son las cosas que pueden manifestarse. No va a ser bien recibido. Vamos a entonces, gloria al Señor, a continuar. Y para terminar, hay unas características adicionales que se van a manifestar, amén, y que obviamente son parte de la función de un profeta. Número 1, anuncian la palabra tal y como la reciben, no la cambian, tal y como viene. No buscan Google para interpretar, no, lo que Dios dice, así lo transmiten. Número 2, denuncian el pecado. No lo solapagan, no lo aplauden, no buscan embadurnarlo y bendecirlo. Lo denuncian, lo que está mal, está mal. Lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que, amén, el profeta comunica. Claro, esto es algo que todos nosotros hacemos. Pero como estamos hablando específicamente, recuerden que cuál es la función específica del profeta. Es realmente comunicar, amén, lo que no se ve a simple vista. Es denunciar lo que no se ve a simple vista. Denunciar lo que tal vez las personas, porque nosotros tenemos tendencia, voy con usted, hermano. Nosotros tenemos tendencia, hermano, de esconder. No se preocupe, usted no es el primero ni yo tampoco. Recuerden como por ejemplo en el caso de Moisés, cuando mató al egipcio, él pensó que podía enterrarlo y esconderlo. No, pero ya lo vieron. En el caso también de David, volviendo al caso de David, también él pensó que él podía de alguna manera esconder, amén, su pecado, pero no, ante Dios no. O sea, nosotros tenemos la habilidad o la propensidad de querer esconder las cosas. Para eso está el profeta. El profeta nuevamente no es para avergonzar, pero va a llegar un momento que nos va a comunicar lo que tal vez nosotros pensamos que Dios no ve. Porque nosotros somos de las personas que decimos que el hermano, después que el hermano no lo sepa, está bien. Hermano, Dios nos ama tanto. ¿Tú quieres saber qué tanto Dios te ama a usted y a mí? Él nos ama tanto, mi amado, que Él no va a permitir que nosotros quedemos engañados viviendo con algo que claramente apaga, desenchufla, desconecta, desactiva la comunión con Él, porque Él sabe que eso eventualmente nos va a secar. Eventualmente, hermano, por eso es que la Biblia dice, no hay nada que quede en la oscuridad y oculto sin que salga a la luz. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque nosotros mismos nos delatamos. Nosotros mismos nos damos a descubrir. Es más, una de las cosas que yo estudié, voy con usted, hermano, es que me vino hasta la mente. Una de las cosas que yo estudié y me impresionó cuando estaba estudiando leyes y criminología, es que la persona que va a cometer el crimen, comete automáticamente a lo menos 50 errores sin darse de cuenta. O sea, se puede lavar las manos, puede tratar de limpiar las huellas de los lugares que tuvo tacto, pero no se da de cuenta que está cometiendo 50 errores que eventualmente ya, ¿verdad? Los detectives y estas personas en los forenses están entrenadas para buscar esos errores, esas anomalías que deja atrás el que comete un crimen. Sin darse de cuenta, hermano, usted no sabía, usted y yo, nosotros descargamos pellejos. Sin darnos de cuenta, descargamos pellejos. Eso es de ADN. Dejamos un pedacito de cabello que se quede por ahí, ADN. O sea, este descubrimiento obviamente ocurrió muchos años después, en los 80, en los 90 todavía, pero ya cuando entró en el milenio, o sea, del 2000 para acá, hubieron unos descubrimientos, una manera. O sea, ¿qué quiero decir? Que es impresionante que nosotros también, mi amado, cuando vamos a fallarle a Dios y vamos a pecarle a Dios, nosotros cometemos como 500 errores. Y esos errores eventualmente nos van a alcanzar, mi amado, nos van a descubrir tarde que temprano. Pero ¿sabes qué, mi amado? En vez de sentirnos, claro está, una de las consecuencias del pecado es la vergüenza. Pero Dios nos ama tanto que Él prefiere que nosotros, amén, por eso que la Biblia dice que hay pecados que se hacen patentes antes de que vengan a juicios.
los demás se descubren. Es decir, Dios nos ama tanto que Él va a permitir que eso se descubra. ¿Para qué? Para que usted y yo nos arreglemos. Para que usted y yo nos arrepintamos. Para que usted y yo no vivamos, amén, una vida, amén, sin propósito, perdido, con esa persecución. Porque la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. No se crea que eso nada más aplica al inconverso. Eso aplica también para el creyente, mi amado, que ha entrado, se ha deslizado tanto que ha adoptado la característica de un impío. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pues claro, porque lo está persiguiendo la justicia de Dios. Sí, hermano Temo, hablé mucho. Claro. Ujú. Ujú. Amén. Y claro, entendiendo que Juan Bautista fue ungido desde el vientre. Porque hay una porción bíblica donde habla que cuando Elizabeth se encontró con María, inmediatamente le brincó ese niño, y ese niño, eso fue ungido. Obviamente, pues bíblicamente, Juan Bautista es primo, amén, de Jesús. Pero sin embargo, cuando él supo de la muerte de Juan Bautista, él dijo, ¿a qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿A un hombre o a un profeta? O sea, la pregunta de Jesús fue elogiando el ministerio de Juan Bautista. O sea, él fue el primer profeta de esa dispensación, ¿verdad? De la gracia, porque antes de que viniera Juan Bautista, Dios estuvo en silencio por 400 años. Él quedó en silencio, ya él dejó de, es decir, los profetas del antiguo pacto terminaron. Ya Dios dijo, ya yo hablé lo que iba a hablar a través de todos estos profetas mayores y menores. Ya no tengo más nada que decir hasta que llegue el momento del cumplimiento. 400 años pasaron. Y de momento, ¿dónde vimos a Juan Bautista? En un palacio, en un hotel de 5 estrellas, en el desierto, vestido con piel de camello, comiendo langosta y miel. Esa era su comida. Vete, ofrécele eso a un profeta hoy en estos tiempos. Hoy te piden hoteles de 5 estrellas. Hoy te piden, si tú le ofreces viajar en espíritu, son capaces de maldecirte. ¿Cómo es posible? El hombre de Dios viaja en American Airlines. O sea, no, hermano, esto parece jocoso, pero esta es la verdad. Este es el tiempo que estamos viviendo. La comodidad es demasiado. ¿Ven? Pero gracias, sí, hermano, fue profeta y uno de los poderosos, y no era porque era primo de él. Él le estaba dando su lugar. Y digo, esto fue y digo, mira, y lo que dijo es poderoso. Y digo, y no se ha levantado uno como él. No ha habido un hombre nacido de mujer, ni lo habrá. ¡Wow! Orando. Claro. Que no significa, ¿verdad?, que una persona no pueda ser llamada, pero sí entiendo lo que, o sea, es que, hermano, los tiempos bíblicos de verdad, pues claro, estamos entendiendo que los tiempos son diferentes, pero sí, los hombres grandes usted va a encontrar que los padres oraban, o si era solamente la mujer, usted la veía gimiendo en el altar. O sea, hay bastantes registros que nos deja saber a nosotros que los hombres que se levantaron como grandes hombres profetas, entonces fueron personas que salieron de lomos de personas que oraban, que intercedían, ¿verdad?, ante Dios, y que ya Dios había provisto, ¿verdad?, que iban a ser usados por él.
Tercero, los profetas promueven el arrepentimiento. Esto es crucial. Nos tienen que promover el arrepentimiento. No es que haz lo que te quiera y te pierde, no. Busca el amor de Dios, busca el perdón de Dios. O sea, nos tienen que promover al arrepentimiento. Número 4, saben interpretar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Porque una de las cosas que yo he visto también es que hay mucha confusión. La gente no sabe lo que a veces las personas, yo he visto, por ejemplo, son dos cosas. Número 1, veo mucho que la gente andan buscando una palabra de algún profeta. Y usted ve que buscan, varón de Dios, a ver, yo sé que Dios tiene una palabra en tu boca para mi vida. Abre la Biblia. No tiene que ir tan lejos, no te tiene que meter en WhatsApp. O sea, abre la Biblia. Pero la gente, hay un deseo, hay como que está, varón, dame una palabra de Dios. Yo sé que a mí me lo han hecho y yo decía, pues mira, qué bueno que tú me consideraste, pero yo no soy profeta. Yo no sé dónde tú viste ahí en la página profeta, ninguno. Yo lo que te puedo decir es, ora, métete en la palabra y espera en la voz de Dios. Manda. Pero hay como un deseo terrible de eso. Pero lo otro es la confusión de la gente que a veces están diciendo, pero es que no sé si para allá o para acá, o si es esto, si es aquello. Para eso está el profeta. El profeta interpreta la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? El trabajo del profeta es eso. Nuevamente, sí es cierto, lo puede hacer un pastor, puede hacer un evangelista, para eso están. Pero la función o la característica de un profeta es no interpretar tus sueños, tus pasiones, tus aspiraciones. Todo eso es bueno. Es interpretar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pero también eso que al respecto de lo que ahora se está moviendo bastante en el ministerio profético, que la gente no va en realidad por la palabra bíblica que puede impartir el profeta para las personas, sino que van para que el profeta les profetice, porque yo lo he visto en carne propia. Por ejemplo, buscan a ese famoso que es profeta, pero solamente para que le hable cosas buenas. Pero ya después que el profeta les habla, o a veces esperan que les hable y no les hablan, se van y ya no regresan. Entonces yo, en mi punto de vista, eso es como idolatría. Porque está como Saúl, cuando no le hablaba a Samuel, o sea, se fue a buscar una pitonisa para que Dios no le hablara por el tumim y por nada. Entonces se fue a buscar una profetisa. Entonces así hay gente. Entonces que no están creyendo en la voz de Dios, sino que buscan, o sea, que les hablen. Y entonces yo creo que ya para mí eso es una idolatría. Uh-huh. Y yo lo he dicho, yo lo he hablado. O sea, Ese es otro punto interesante, porque en ese caso de Saúl sabemos que ya Samuel se había muerto y él veneraba y respetaba mucho a Samuel. Pero Samuel muere y le deja la voluntad de Dios interpretada a él. El hecho de que él necesitaba desesperadamente ahora buscar el canal de una pitonisa para conectarse con Samuel es indicativo de que, bueno, de hecho, parte de la consecuencia de la desobediencia fue que se trancó esa comunicación con Dios. Ya él no escuchaba la voz de Dios. Pero entonces él pensó, ok, de la única forma que voy a escuchar la voz de Dios es a través de un profeta. Y el único profeta que yo sé que era de Dios es Samuel. Pero entonces, ¿cómo me conecto con él? Y a él se le ocurre la brillante idea, y esto ocurre cuando hay, ¿verdad?, una desconexión, que ya tú no estás interpretando lo que es de Dios. Y esto lo llevó, ¿verdad?, a cometer por encima de todas las otras, ¿verdad?, complicaciones que tenía. Esto agravó más el asunto. Tener que intervenir, amén, con algo que claramente es abominable ante los ojos de Dios, para hacer resucitar lo que parecía ser el espíritu de Samuel. Y la noticia que le dio a última hora esta aparición fue: hoy tú estarás con nosotros. No fue una noticia buena, no fue vete, vence, vete con gran victoria, vete que te voy a entregar a tus enemigos en tus manos. Y dice, tú estarás también acá con nosotros.
Ahora muchos interpretan pues que eso era el mismo demonio que le estaba diciendo, hoy tú estarás aquí. No en el cielo, no en el Seol, no en el paraíso, tú estarás aquí donde estamos nosotros, amén, en este lugar atormentándonos. Pero interpretar la voluntad de Dios es lo que hacen los profetas. Número 5, se mantienen aislados. Se mantienen aislados. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. No están en el bullicio, en el ruido, no están metiéndose en Facebook a ver, déjame conocer un poco de la vida de este y después le digo que Jehová me dijo. No, se mantienen aislados, en secreto, aparte. No, Dios, háblame, revélame algo. Amén, voy para este lugar, me invitaron para este lugar, pero revélame, se mantienen aislados. Los profetas de verdad, verdaderos de Dios, si no se pasan entre ellos mismos, porque la Biblia así habla, ilustra lo que parecía ser una escuela de profetas en los tiempos de Elías o de Eliseo, siempre los confundo. No obstante, si no se pasan entre ellos mismos, deberían de estar solos, porque son la boca de Dios. Y tú necesitas, una persona que es profeta necesita estar con esa tranquilidad y esa paz para escuchar lo que Dios tiene que decir. Lo otro es que ellos tienen también la autoridad para ungir al ministerio. Son los que ungen al ministerio también en la gran mayoría de las ocasiones. Son los que tienen el poder para, ¿verdad? Y la autoridad para señalar, ¿verdad? Señalar en el sentido de decir, te estoy llamando al ministerio. Esto lo hemos visto. Samuel es un perfecto ejemplo. Samuel fue directamente a ungir. Ese fue el propósito, la tarea que le dio Dios. Va a ungirme al próximo rey. Entonces, ellos también tienen esa función de ungir. Y 7, demuestran también manifestaciones poderosas. Preguntémonos, ¿dónde están las señales que deben de estar siguiendo? No tan solamente a los profetas, a todos. Porque esta es la evidencia de que nosotros vamos con esa autoridad encargada de Dios. Pero ¿dónde están los poderes y los milagros y las señales? Amén. Pero nuevamente hay que también diferenciar, porque hasta los mismos falsos profetas tienen ahora la capacidad para hacer señales y milagros. Tienen. Recuerden que en los tiempos, amén, por venir, una de las cosas y la evidencia del falso profeta es que va a hacer señales en frente a todo el mundo y todo el mundo quedará maravillado. So, no nos debe de estar extraño que los que no son de Dios también crean algún tipo de ilusión de sanidad o algo así. Se ha visto muchas cosas, mi hermano, que es terrible. Pero estas son las cualidades también, ¿verdad? Extras o extensas que también, ¿verdad? Personas que son llamadas al ministerio. Uy, me prolongué bastante, vamos a terminar. Amén, que también manifiestan. Por último, las herramientas del profeta, rapidito. Bendito Jesús. Número 1, la oración. Sin oración, mi amado, usted lo que va a estar recibiendo es pura intuición de ese profeta. Número 2, son personas, la mejor herramienta es escuchar la voz de Dios. Tienen que saber atinar y escuchar bien la voz de Dios. No pueden escuchar ninguna otra. Tercero, la perfecta herramienta es el temor a Dios. Los profetas, si pierden el temor a Dios, amén, todo lo que vayan a hacer en nombre de Dios no va a glorificar a Dios. Número 4, la obediencia hacia Dios. En la Biblia hay una situación de lo que se le llama el profeta viejo, que no hizo caso a lo que Dios le dijo. Le dijo, no entrarás en esa región, no vas a beber agua ni a comer pan. Y eso fue todo lo contrario. Y cuando lo hizo, Dios vino el profeta mentiroso, un profeta mentiroso. Dios lo utilizó y le habló al profeta que era de Dios y le dijo, un león te va a comer en el camino. Y así mismito fue. Un león lo devoró. Y Dios fue tan amoroso. ¿Sabe dónde se vio el amor de Dios todavía? Con todo y eso en la desobediencia. Que el león no lo devoró ni lo desmenuzó. Sino que cuando lo hallaron, el profeta estaba al ladito del leoncito. Y el leoncito estaba guardando ese cuerpo. Que si Dios hubiese sido realmente
amén, que hubiesen querido ser más severos, no lo hubiesen encontrado ni la cabeza, ni el torso, ni nada. Pero para que usted vea, la obediencia hacia Dios es también la herramienta poderosa. Y por último, el respaldo de Dios. La oración, la voz de Dios, el temor a Dios, la obediencia a Dios y el respaldo de Dios son las herramientas de un profeta verdadero de Dios. Si estas cosas carecen, mi amado, ese profeta está desnudo. Ese profeta, pues, hermano, basta ya con caer en persecución, teniendo la unción de Dios. Imagínate usted si no ora, si no escucha la voz de Dios, si no le tiene temor a Dios, si no obedece a Dios y si no tiene respaldo de Dios, ¿qué le podría pasar a una persona así? Estas cosas, mi amado, son las que nos llevan a nosotros a concluir que el ministerio profético es sumamente importante para la iglesia en estos tiempos. Sí, nosotros queremos escuchar que Dios tiene cosas lindas para nosotros, claro que sí. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere proveer para nosotros, Dios quiere que nuestros hijos se salven, Dios quiere que nuestra casa se mantenga estable. Sí, Dios quiere, amén, que usted nunca tenga que carecer de nada, pero también Él quiere que nosotros le obedezcamos. También Él quiere que nosotros le hagamos caso a su palabra. También Él quiere que andemos rectos. También Él quiere que nosotros practiquemos la justicia, la equidad. Amén. También Él quiere que nosotros seamos gente misericordiosa. También Él quiere que nosotros amemos y sepamos perdonar. Pero ¿cómo la podemos hacer? Es a través del ministerio profeta. Amén. Que hace posible que la iglesia pueda crecer y funcionar. Amén. Y mantenerse estable. Aleluya. Atinando a estas cosas. Así dice el Señor. Estas son las cosas que yo quiero que se hagan en mi casa. Aleluya. Que mi casa no sea tenido en poco. Que mi casa se respete mi presencia. Estas cosas las hace el ministerio del profeta. Pidámosles a Dios que Dios levante hombres y mujeres que realmente porten estas cualidades. Porque esto es lo que hace falta en estos tiempos para la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor porque estamos aprendiendo. La semana que viene, mi amado, vamos a hablar sobre el ministerio evangelístico. Ven, gloria al Señor. Así que venga preparado, gloria al Señor, para gozarse con nosotros, mi amado. Nuevamente sigamos orando, gloria al Señor. Mañana, amén, véngase que tenemos nuestro cultito. Noche de impacto, gloria al Señor, véngase preparado, vamos a gozarnos. Bendito Jesús, que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Gloria al Señor, vamos a ponernos de pies, gloria al Señor, para así ser despedido, gloria al Señor, y darle gracias a Dios por una noche más, aleluya, donde Él nos bendice con su santa y divina palabra. Gloria al Señor. Padre, Señor, te doy gracias en esta noche, Señor Dios mío. Gracias por este estudio tan maravilloso y poderoso. Gracias, Señor Dios mío, porque hemos y estamos aprendiendo, Señor, de la importancia de cada uno de estos ministerios, Señor. Hoy aprendimos sobre el ministerio profético, un ministerio, Señor Dios mío, que hace, Padre, Señor Dios mío, de tu palabra, Señor, la orden del día para tu casa y para tu pueblo en estos tiempos. Señor, levanta hombres y mujeres, Padre, dedicados a ti, Padre, para que puedan funcionar, Padre, Señor, en este ministerio como tal. Entiendo, Padre, Señor, que todos tenemos el don para profetizar. Todos tenemos el don, Padre, Señor, para edificar, exhortar y consolar. Pero necesitamos, Padre, portavoces. Necesitamos hombres y mujeres, Padre, dedicados a ti única y exclusivamente, Señor, para poder, aleluya, ayudarnos a mantenernos firmes, a entender, Padre, Señor, que usted desea que nosotros andemos recto y obediente delante de ti. Gracias, Señor Dios mío, por tu pueblo, por cada uno de mis hermanos, Señor. Nos vamos de este lugar, Señor, con la bendición tuya, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia que está en victoria dice: amén. Dios le bendiga. Gracias por venir. Salúdense los unos a los otros. Amén.